En este inicio sentía de compartir un mensaje que sé que a la familia de Conquistando Corazones les va a hacer mucho bien, tanto bien como a mí me hizo esta palabra cuando yo la recibí. El tema que vamos a estar desarrollando en esta noche tiene como título Soledad, el lugar de encuentro con Dios. La soledad es un lugar de encuentro con el Señor. Vamos a estar analizando un pasaje precioso. Todos aquellos que tengan Biblia van a ir a Primera de Samuel, al capítulo 1. Yo no sé cuántos recuerdan el pasaje tan precioso de cuando Ana va al templo a orar y a pedirle a Dios que le conceda un hijo. No sé cuántos recordarán esa parte de la Escritura. Pues bien, dice la Biblia que después de haber ella orado y haber derramado su alma delante de Dios, dice Primera de Samuel capítulo 1, yo voy a leer varios textos, y no por leer muchos textos voy a ser muy pesado, al contrario, yo quiero que hoy hable la Biblia. Después de haber derramado su alma delante de Dios, dice Primera de Samuel capítulo 1 y verso 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ella oró en fe, creyó, y abandonó todo en las manos de Dios. Y es que es así, cuando abandonamos algo en las manos de Dios, tenemos que descansar, hermanos. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, fíjense, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio del acostumbrado y su voto, pero Ana no subió. Vamos a hacer un parón en esta escritura. Imaginaros una mujer que va todos los años al templo, va de frecuente al templo a pedirle a Dios: Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y cuando por fin Dios le concede un hijo, toda su casa va al templo y ella se queda en su casa. Fíjense que quizás los presentes, los que iban de frecuente al templo y veían todos los años a Ana en el templo, cómo le pedía a Dios que le daba un hijo, la veían allí presente, pero ahora que Dios le ha dado un hijo ya no aparece por el templo. Y allí puede que muchos empezaran a criticar a Ana. Vaya, Ana son de aquellas que solamente se acuerdan de Dios en problemas, pero si alguien lo hubiera criticado así a Ana se hubiera equivocado, porque la razón de que Ana no subió al templo con su familia es la siguiente. Pero Ana no subió al templo, sino que dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que destetes al niño, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y quedó la mujer y crió a su hijo, dice, hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, atención, con 3 becerros, un efaz de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Quiero que se queden con esta palabra que es crucial y central para entender el mensaje. El niño era pequeño. El niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño allí, y dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor.
Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedicaré también a Jehová todos los días de mi vida. Será de Jehová. Y adoraron allí a Dios. Fíjense, para yo poder desarrollar esta parte de la escritura y entendáis el contexto bíblico de esta escritura, me es necesario, me es menester compartirles una tesis psicológica que me encontré en mis momentos de lectura, y por medio de esta tesis Dios me recordó esta palabra, y yo quiero que ustedes presten ahora atención porque es vital para que entiendan y podamos ubicarnos dentro del contexto bíblico y dentro de este cuadro bíblico que acabo de leer en estos momentos. Fíjense, unos psicólogos infantiles o unos psicólogos hicieron una tesis a base de tanta observación a los bebés. Quisieron hacer una tesis psicológica para bebés, porque un psicólogo se quedó mirando a un niño, de estas veces que un bebé está con la mirada perdida, mirando en el vacío, y de pronto el niño sonríe. No sé si les ha pasado esto. Por ejemplo, yo a mis niños les he visto. Yo tengo un niño ahora de 1 año, 13 meses tiene. Y muchas veces él se queda mirando y de pronto empieza a sonreír. Y uno se pregunta qué estará pasando por la mente de aquel niño. Pues este psicólogo, el que formuló tal tesis que les voy a explicar ahora, se quedó mirando a un niño y viendo cómo su mirada estaba perdida en el vacío, él pensó y dijo, ¿qué pensará este niño? Entonces se reunieron unos psicólogos, unos doctores, y empezaron a hacer un estudio y formularon toda una hipótesis, crearon una tesis psicológica para bebés impresionante a base de la observación. Querían saber qué es lo que sucede en el universo de la mente de los pequeños. Y fíjense, uno se pregunta qué piensan los bebés. Y se dice que cuando un bebé comienza a pensar, los pensamientos de un niño son los mismos que los pensamientos de un adulto. A diferencia que un adulto podemos expresar nuestros sentimientos, o sea, nuestros pensamientos, a través de las palabras, a través de imágenes. Podemos comparar lo que pensamos. Pues mira, yo estoy pensando en esto, se parece a tal cosa, y podemos reflejarlo con imágenes, con palabras. Pero un niño, al todavía no saber desarrollar, al no tener un lenguaje expresivo, al no tener un medio de comunicación visible y tampoco palpable y que pueda hablarlo, entonces, ¿qué es lo que hacen? No pueden expresarlo. A esos pensamientos que no pueden expresar, los psicólogos lo denominan protopensamientos. Un protopensamiento es el pensamiento que a base de no poder desarrollarlo y expresarlo, se queda en el interior y no se expresa. Eso es un protopensamiento. Pues bien, cuando un niño piensa, cuando un bebé piensa, se le considera que sus pensamientos son protopensamientos. Son exactamente igual que los de un adulto, simplemente que no son capaces de expresarlo con palabras o con imágenes. Fíjense que un niño todo lo que siente es emocional, nada es racional. Fíjense, hay adultos con los que no se puede razonar. Imagínate un niño, imagínate un bebé que todavía no tiene ese grado de comunicación. No se puede razonar con un bebé, con un niño menos. Muchas veces los niños comienzan, yo a mi niño le tengo que decir 20 veces, tengo que ir detrás de él, ahora que me está empezando a andar, bueno, que no anda, corre.
y tengo que estar detrás de él porque se quiere subir a todos los sitios y quiere bajar los escalones y quiere meter los dedos en el enchufe, y tienes que estar y no lo hagas y no lo hagas y repetirlo. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Porque no razonan. Ellos viven todo por emoción, por sentimientos. Todo lo que ellos expresan lo expresan a través de sus emociones. Desde que son bebés, un niño quiere comer y ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Llora. Porque como no sabe hablar, lo expresa como sabe, emocionalmente, y comienza a llorar. Ellos piden comida llorando. A veces piden que quieren dormirse llorando también. Hay niños que lloran, les coges en los brazos y se duermen. Les está expresando de la manera que él sabe, de una forma emocional: quiero dormir, estoy cansado. Porque un bebé es pura emoción, no es nada racional. Todo lo que él recuerda, su mundo, todo es momento de emoción. Por ello ellos, los abrazos, el beso. Por eso cuando un niño está siendo alimentado por el pecho materno, al sentir el latir del corazón de la madre, ese calor, ese abrazo, ellos lo único que pueden recibir, lo reciben todo como emoción. Por lo tanto, todos lo expresan con emoción. Fíjense que, por ejemplo, cuando un niño se ríe, eso es algo emocional, pero cuando un niño se ríe, no se ríe porque él ha aprendido a reírse mirando su propio rostro. Porque cuando a un niño, por ejemplo, hasta hace, yo creo, un par de meses, o todavía yo creo que ni tan siquiera es consciente mi niño con 13 meses, cuando se pone frente al espejo, que ese niño es él, se pensará todavía que es otro niño. Pero cuando a un niño se le pone, alguien le coge, una madre, un padre, y empieza a reír, o un desconocido se empieza a reír y el niño se ríe, el niño lo que está haciendo es que se ríe por imitación, porque se piensa que el rostro que está viendo es su propio rostro. O sea, todo lo hacen por imitación. Cuando uno es bebé, se siente a salvo en el lugar en el que vive, él se siente feliz y a salvo. Por eso un niño en el hogar donde vive, él puede correr, él puede hacer lo que quiera porque él se siente a salvo, pero es que va a la calle y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos se sienten como dentro de una burbuja, ellos se sienten a salvo. Todo lo que les rodea, tanto lo exterior en la calle como en sus casas, ellos no hacen diferencia de estar en su cuna o estar en la calle, porque ellos se sienten protegidos, porque siempre hay alguien que les está cuidando. Fíjense, hace muchos años se pensaba que los bebés solamente atendían de una forma automática. Pero sin embargo, por medio de este estudio, se ha podido comprobar que aún en su pequeña mente, ellos tienen un universo que son capaces de comunicarse. Esa comunicación, aunque sea por sentimientos, pero se comunican. Y fíjense, a partir de los 12 meses comienza una nueva etapa en la vida de un bebé. Poco a poco empieza a adquirir el lenguaje, empieza a ampliar su vocabulario cada día, empiezan a balbucear, empiezan a decir papá, mamá, tata, y ellos cada día empiezan, es en ese momento cuando comienzan a aparecer las conexiones entre las neuronas y las palabras y los objetos, cuando comienzan a coger un objeto y comienzan a darle nombre. Fíjense que es en esa etapa de la vida, a partir de los 12 meses, cuando ellos empiezan también a hacerse preguntas muy extrañas. ¿Has visto cuando a un niño le das un juguete y lo tira? ¿Y se lo vuelves a dar y lo vuelve a tirar? ¿Y se lo vuelves a dar y lo vuelve a tirar? Dicen los psicólogos infantiles que lo que se le pasa por la mente a ese niño es por qué ese juguete no flota. Y hay cosas que hay en el aire suspendidas y no se caen al vacío. Cuando un niño coge algo y lo tira, él empieza a pensar por qué cuando he tirado otra cosa ha hecho ruido, pero esto, por ejemplo, no hace ruido. Ya empiezan en su pequeña mente a hacerse preguntas. ¿Por qué una cosa no flota? ¿Por qué una cosa hace ruido y otra no? Dicen que cuando apenas tienen 14 meses ya empiezan a mostrar destellos de ser solidables. Pueden incluso ser capaces de dar a otro lo que desea. A un niño le pone frente a otro y coge uno y le da el juguete y le dicen, mírale si ya parece todo un grande,
que le ha dado y nos parece de algo de risa porque se ha compartido un juguete o le ha compartido una pelota y el niño, el otro que estaba llorando, se ha callado. Muestran destello de solidaridad. Fíjate que a los 18 meses también pueden mostrar empatía. Y dicen que a partir de los 3 años a un niño perfectamente ya se les puede enseñar cosas arbitrarias, normales. Se le puede enseñar a no insultar, a hablar bien, se le puede enseñar a ser educado, a lavarse las manos, a ser limpio. Todo eso en esta etapa de entre que nace a los 3 años. Pero fíjense, ¿cómo es posible? Y aquí quería ya llegar. ¿Cómo es posible que en ese mundo donde todo es alegría, cómo es posible que en el mundo donde lo único que sienten, fíjate, un bebé, un niño, no hace diferencia entre el mundo real y un mundo imaginario? Piensan que los dos son uno solo. Por ejemplo, nosotros muchas veces hemos tenido un dulce sueño. Hemos soñado con un ser querido que ha partido. Y en el sueño ha sido tan real que la emoción ha sido tan grande de verle, pero de pronto aquel sueño desaparece cuando despertamos. Y en el momento pasamos de un dulce sueño, de lo irreal a la realidad. Y nada más llegar a la realidad entra el sufrimiento y deseamos, ¿quién nos diera que ese sueño fuera real? Hemos pasado de un dulce sueño a una pesadilla de un momento a otro. Hemos pasado de la alegría a la tristeza de un momento a otro. Para un niño todo es vivir un dulce sueño. Ellos no hacen diferencia entre su mundo real en el que vive y el mundo irreal que hay en sus pensamientos. Para ellos es el mismo mundo. Se sienten a salvo. En ese mundo de alegría, en ese mundo de gozo, en ese mundo de emoción, ¿cómo es posible que dentro de ese universo tan maravilloso de un niño entre algo llamado dolor? ¿Cómo es posible que en ese mundo tan maravilloso de cuidado intervenga algo que llamamos dolor y aquel niño comienza a experimentarlo? Dicen que el primer dolor que un ser humano siente, quiero que por favor presten atención, el primer dolor que siente un ser humano es cuando es destetado. Dicen que no hay dolor más grande que pueda sentir el ser humano que cuando es destetado. ¿Por qué? Por varias razones. Punto número 1. Porque un niño es destetado no porque él lo ha decidido, es que lo deciden por él. Es la madre quien decide hasta aquí. Es la madre quien dice ya, basta. De ahora en adelante va a ser alimentado con biberones, por ejemplo. Fíjese que independientemente de la edad, aquel niño comienza a sentir un profundo abandono porque ya no hay la misma comunión que había antes. Fíjense que cuando una madre toma la decisión de destetar a su hijo, aquel niño sufre tanto porque, escuchen, empiezan a sentir un profundo abandono y un profundo dolor que, como no es capaz de expresarlo, sufre en silencio, sin poder expresarlo. Al no expresarlo no hay consuelo para él. Desde aquel entonces comienza una nueva etapa en la vida de un bebé para terminar su mundo imaginario y entrar en el mundo de la realidad, en el mundo del dolor. Hoy día hay muchos adelantos,
Hoy día hay madres que desean que si quieren no amamantan a sus hijos. Hoy la ciencia está muy adelantada. Hay leches especiales. Pero quiero llevaros al contexto bíblico de este pasaje que he leído, donde no había farmacias, donde no había hospitales, donde no había leches especiales, donde el único alimento que podía tener ese niño era ser alimentado por la madre. Pues fíjense, en el momento de destetarlo, dice la Biblia que lo llevaron al templo y lo dejó allí. Cuando comienza algo a cambiar en la vida de Samuel, quiero por favor que os trasladéis a la vida de este pequeño. Quiero que todos nos vayamos al templo. Quiero por favor que me acompañéis a la primera noche de Samuel en el templo. Era un bebé, era niño, dice la Biblia, era pequeño, recién destetado. El alimento de su madre, el cuidado de su madre, la comunión con su madre, ya se ha acabado todo de la noche a la mañana. Y ahora quiero que me acompañen por favor a la primera noche de Samuel. ¿Os imagináis aquel niño que seguramente pensaría, ¿acaso soy un estorbo para mi mamá? ¿Por qué mi madre me deja aquí solo en el templo, hermanos? Estamos hablando de una persona solitaria en el templo. Yo hago la prueba, ¿cuántos adultos se meterían una noche de vigilia solos y solitarios en el culto en la iglesia donde vas todas las tardes? Imaginaros a un niño pequeño que lo han dejado en un templo y su madre se ha dado la vuelta y se ha marchado. ¿Qué pensaría aquel bebé? ¿Acaso es que soy un estorbo para mi mamá? ¿Por qué me ha dejado aquí? Aquel niño no puede razonar. No, es que aunque quieras hablar con él es pequeño, no puede razonar. Es que con un niño no se razona, con un pequeño no se razona. Él no siente, él no sabe lo que es razonar. Todo es emoción, todo es emocional. No se puede razonar con él. No le puede decir, es que mira, es que resulta que tu mamá prometió a Jehová que si te entregaba un niño se lo dedicaría. No puede. Ese niño sufriría por las noches un abandono terrible. Ese niño no dormía con Elí, porque luego veremos que la Biblia dice que Dios le llamó a Elí y él se asustaba y dice que corrió a donde Elí y le decía, ¿por qué me llamas? ¿Te das cuenta? Ahí es donde entendemos que Samuel no dormía con Elí, él dormía en el templo, dormía a solas. Imaginaros un niño pequeño durmiendo a solas en un gran templo gigante como era el templo de aquel entonces, en aquel templo frío, oscuro, con apenas unas luces. ¿Qué luces? Porque no había luz eléctrica, era la luz que provenía de un fuego, quizá de una antorcha, quizá un fuego encendido por aceite, algunas lámparas encendidas, el candelabro por allí estaba, y era poca la luz que provenía en la nocturnidad de la noche. Quizás había más luz en la calle, en el exterior, por la luz de las estrellas y la luna, pero aquel niño sufriendo el abandono de su mamá. Este es Samuel en sus primeras etapas. Fíjense que hoy puede que en Conquistando Corazones haya gente que se siente identificado con Samuel, que de la noche a la mañana sienten un profundo abandono. Puede que sientan el profundo abandono que sintió Samuel. Puede que de la noche a la mañana ellos puedan vivir este pasaje de Job que dice, Job 19, verso 13, dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui a sus ojos, llamé a mi siervo y no me respondió, y de mi propia boca le suplicaba. Aún mi aliento fue extraño a mi propia mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas yo le rogaba,
Aún los muchachos me menospreciaban, se levantaban y hablaban contra de mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. He escapado solo con la piel de mis dientes. Oh, mis amigos, tener compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y aún de mi carne no os saciáis. ¿Quién me diese, decía Job, que mis palabras se escribieran? ¿Quién me diese que fueran escritas en un libro? Que con cincel de hierro y de plomo fueran esculpidas en piedras para siempre. Job decía: de la noche a la mañana todo el que me rodeaba, mis más íntimos, me han abandonado. Mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Pudo sentir Job lo que sintió el pequeño Samuel, cuando de la noche a la mañana sus más íntimos todos le han abandonado, y de la noche a la mañana han empezado a entrar y a conocer el dolor, la soledad desesperante. Y puede ahora gente que al otro lado que me escuche, que se siente identificado con este pasaje, que hayan sentido un profundo abandono. Pero fíjate, donde los hombres vemos dolor, desesperación y desgracia, donde vemos compadecernos del pequeño Samuel. ¡Ay, qué lástima el pequeño Samuel, que lo han dejado solo! Y donde vemos la soledad más profunda. Dios miraba desde el cielo al templo, cómo lloraba un pequeño llamado Samuel, y Dios estaba diciendo: están haciendo un profeta en la tierra de Israel. Mientras los hombres veían dolor, desesperación y abandono, Dios contemplaba, porque estaba contemplando el nacimiento de un profeta. Pasó lo mismo en la vida de José. Todos vemos dolor y desesperación. José, vas de mal en peor, porque te quieren matar y te tiran a un pozo, porque luego te sacan y te venden como esclavo, porque luego tienes que emigrar a Egipto, porque luego en Egipto tienes que ser un sirviente, porque luego te difaman y te meten en la cárcel. Vas de mal en peor, José. Pero Dios miraba desde el cielo y decía todo lo contrario, porque fíjense cómo Dios veía la historia de José. Dice la Biblia que le meten en un pozo, y Dios decía: ahora por lo menos le he librado de la mano de sus hermanos. En el pozo vivo, en la mano de sus hermanos hubiera muerto, lo he librado de la muerte. Cuando le sacan y le venden como esclavo y le llevan a otra tierra, la gente decimos: qué pena que te venden como esclavo. Pero ahora Dios dice: por lo menos ya no se muere en el pozo mi José, ya lo he sacado del pozo. Dice la Biblia que cuando llegan a Egipto le ponen a servir en la casa de Potifar, capitán de la guardia, y decimos va de mal en peor. Pero Dios dice: por lo menos ahora mi José ya vive en una casa, ya no vive fuera, ya no va a pasar frío, ahora tiene un techo. Dice la Biblia que le empiezan a criticar, y que por causa de la murmuración de una mentira, porque la mujer de Potifar se había encaprichado con él, dice que por una difamación lo han metido preso. Y decimos: José, vas de mal en peor porque te meten preso, con lo bien que estabas en la casa. Pero Dios dice: este va mejorando, porque en la casa de Potifar, su mujer, si no está con él, es capaz de matarlo, porque la mujer de Potifar pensaba: si no es mío, no es de nadie. Y por lo menos Dios ya lo ha librado de las manos de una mujer mala y perversa. Cuando está en la cárcel dice que él servía a los presos, y uno decimos: jolín, José, ahora vas de mal en peor, sirves a los presos. Y Dios dice: no, vas de bien en mejor, porque si eres el servidor de los presos, nadie te va a matar, porque ¿quién va a matar a tu cuidador? Y por lo menos José se administra la comida, él no muere de hambre en la prisión. Y mientras donde los hombres vemos desgracia, Dios veía que todo iba mejorando. Quiero decirte que lo que viene delante de ti es muy doloroso, quizás soledad muy profunda, quizás abandono muy grande, pero te tengo una noticia: el abandono y el dolor será grande, pero lo que Dios tiene reservado para usted será aún mayor y más grande, porque donde los hombres vemos desgracia, Dios ve el nacimiento de un profeta. Y mientras los hombres vemos desgracia, y estoy entrando en los minutos finales,
Dios veía 1 de Samuel, capítulo 3, miren lo que dice, hermanos, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministraba a Jehová. Miren lo que dice 1 de Samuel, capítulo 3, verso 7, y Samuel no conocía a Jehová. Fíjate que Samuel estaba en el templo, vivía en el templo, ministraba a Jehová, pero aún no lo conocía. Y es que a veces, aunque nosotros vayamos todos los días al templo, incluso ministremos, Dios permitirá la soledad en tu vida. Porque la soledad es el único lugar donde Dios ha planificado que tengas un encuentro con Él. La soledad, el lugar de encuentro con tu Dios. Fíjate, había un pastor que le dijo a Dios: Señor, mira, me están haciendo la guerra. Padre, levántate y haz justicia. Y mientras él oraba, más guerra le hacían. Y él entró en oración: Señor, me están haciendo la guerra, soy tu siervo, al final voy a tener que irme de la iglesia. Y más, la guerra aumentaba. A tal punto fue que aquel pastor se tuvo que marchar de la iglesia. Esto le llevó a entrar en momentos de oración y de intimidad con Dios como nunca antes. Y empezó a decirle: Señor, necesito que me expliques por qué causa tú no me has defendido. ¿Por qué causa has permitido que me golpeen si soy tu siervo? Me persigan al punto que he dejado de servir en tu iglesia y estoy aquí solitario, en la soledad de mi cuarto, pidiéndote: Señor, respóndeme. Pero el cielo se cerró y él entró en una vida en comunión con Dios. Señor, te pido que me lo expliques. Pero llegó un momento cuando él se olvidó de pedirle a Dios. Dice que una noche Dios se acercó a su cuarto, lo acarició, lo incomodó por las noches, y en las madrugadas, cuando todos dormían y el mundo está en silencio, le vino la voz de Dios y le dijo: ahora, pequeño, ahora estás listo para recibir la respuesta. Hace meses preguntaste por qué permití yo la soledad en tu vida. Y yo te voy a responder por qué la permití. Voy a soltar la palabra y voy a subir la música para que medites. Durante meses me has preguntado por qué permito la soledad en tu vida. Dios le dijo: te echaba tanto de menos, pequeño mío. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres. Tanto de menos, pequeño mío. Tu amor me hace fuerte. Porque será la soledad el lugar que Dios ha escogido para que tengas un encuentro con Él. Siempre fue así. Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, a la tierra que yo te voy a mostrar. Fue cuando Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela. Fue en la soledad del desierto cuando le mostró el camino a la tierra prometida. Fue cuando dice Génesis capítulo 32, verso 24: así se quedó Jacob solo, soledad, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y él tenía de todo, tenía riqueza, ganado, hijos, esposa, tenía todo, pero no había tenido un encuentro con Dios, de modo que el que subió andando bajó cojeando. Y nunca más volvieron a llamarle Jacob sino Israel. Fue en la mayor de las soledades, cuando se quedó solo, que Dios le cambió su manera de andar, le cambió el nombre, Dios le cambió por completo. Fue en la soledad cuando tuvo un encuentro con Dios.
Fue cuando a Moisés le dejaron solo, cuando le metieron en una arquilla de juncos, cuando le pusieron en la orilla del río Nilo, cuando fue arrastrado por el torrente de aquel río lleno de peligros, y cuando estaba solo, fue cuando Dios se acordó de él para luego tener un encuentro con él en la soledad del desierto. ¿Y sabes por qué Dios permite que la soledad se convierta en el lugar de encuentro con tu Dios? Por un texto que vamos a leer, y con esto voy a terminar. Fíjense, Primera de Samuel, capítulo 3 y verso 19. Y Jehová creció. Ya crecía como habiendo conocido a Jehová. Y Jehová estaba con él. ¡Ay, qué bien! Y no dejó a caer tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta el sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Donde aún los psicólogos vieron dolor, el dolor que pudo sentir Samuel, el profundo abandono que sintió ese pequeño cuando lo destetaron y lo abandonaron en el templo, y una vez al año veía a su madre. Durante 364 días no veía ningún familiar, pero una vez al año veía a su mamá. Cuando comenzó a entrar el dolor y la soledad en la vida de aquel pequeño, cuando creían que era la destrucción de aquel niño, cuando no iba a salir adelante en la mayor soledad, fue cuando Dios de la mayor soledad sacó un profeta que desde Dan hasta Beerseba no hubo otro como él. En los días de su muerte, cuando él se levantó en medio de la convocatoria y dijo: si a alguien he pedido a alguien y no lo he devuelto, que me lo diga. Si alguien tiene que reprocharme algo, que me lo diga. Y dice que desde Dan hasta Beerseba no hubo nadie que pudo hablar mal de Samuel. Donde los hombres vieron el dolor, donde los hombres vemos la desesperación, Dios ve el nacimiento de un profeta. La soledad, el lugar de encuentro con tu Dios. Cierra tus ojos y medita mientras escuchas esta alabanza. Que el cielo y no